discurso que vamos a analizar en Limanchik a partir de ahora y que los invitamos a que sean parte de este espacio. Desde ya, gracias por serlo, por supuesto, y por formar parte de este esfuerzo de TV Perú. Han sido 2 horas y 4 minutos de un largo discurso. Se han tocado muchos temas. Han estado divididos en algún momento por sectores. Se ha dado mucha cifra, se ha dado mucho dato. Y vamos a intentar que nuestros invitados nos ayuden a desmenuzar qué ha sido lo importante, lo relativamente y políticamente válido en este discurso del presidente de la República, Pedro Castillo. Para este análisis nos acompaña esta tarde, y es un gusto tenerlo aquí en casa, a Julio Schiappa Petra, analista político. Muchas gracias, Julio, siempre es un gusto conversar contigo, bienvenido. También está con nosotros Rodolfo Lara, periodista, a quien seguimos, por supuesto, y leemos. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Un gusto, Carlos, ¿cómo estás? Encantado de que estés con nosotros también. Aquí vamos a tener un debate y una conversación interesante. Y una politóloga se suma a nuestra conversación. Es una politóloga joven, a quien siempre seguimos, siempre está muy atenta a la situación política, tiene una lectura interesante de los fenómenos. Ella es Paula Tábara y ya está aquí con nosotros a través del Zoom. Paula, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte en esta edición especial de Limanchik, en este análisis del discurso presidencial. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Un gusto acompañarles y un saludo a quienes están en el set también. Muy bien, comencemos un poco, les propongo por la parte un poco formal de lo que ha sido este discurso. Julio, sí, tus apreciaciones un poco generales y luego vamos un poco desmenuzando cada una de las palabras. Creo que en primer lugar aquí ha habido una estrategia bien clara, ¿no? A diferencia de otro discurso que ha dado el presidente, en este se nota lo siguiente. En primer lugar, un esfuerzo por afirmar él lo que él siente. Es toda la primera parte del discurso, que deben ser, calculo yo, 2 o 3 hojas, donde él dice qué siente respecto a la oposición, qué siente respecto a los medios, y es ahí cuando se voltea, tengo entendido, la bancada de Renovación Nacional y da la espalda, ¿no? Entonces, señal de la polarización que a él la tiene muy en cuenta en lo espiritual, en lo personal. Sobre todo enfatizó el énfasis en el asedio a su familia. Bueno, además, inmediatamente dijo que va a tener un compromiso para que se aclaren los hechos en una cosa que me parece muy importante, que es: voy a ir al Poder Judicial, voy a responder, que me parece a mí contra lo que dicen sus atacantes es exactamente lo contrario a lo que se está ventilando en muchos medios y en la versión de muchos opinólogos. Lo segundo es la escenografía, la puesta en escena, que los consultores políticos somos expertos en comentar estas cosas porque lo hacemos toda la vida. Es que en primer lugar va vestido eterno. No sé si has notado el cambio con la ropita a Evo Morales. Creo que ese es un acto también. ¿Es un mensaje? Es un mensaje, yo creo, es un mensaje muy claro hacia los congresistas y hacia el país, ¿no? Yo los represento a todos, ¿no? Okay. Mis prendas identitarias, como pasó con el sombrero, las dejo ahora de lado porque esta es una ceremonia oficial que nos convoca a todos. Y me parece que la otra cosa importante es que, no sé si tú has notado que este es el discurso donde ha habido menos furcios, como se dice en el teatro, o sea, sí, menos errores. Ha leído mejor que otras veces, así, ¿no? Es, o sea, eso implica un esfuerzo de entrenamiento y un esfuerzo de exposición en una cosa muy farragosa como es el mensaje presidencial, como la ley lo manda, que tiene que hablar de las obras, de las realizaciones. Sin embargo, tiene una capacidad de leerse 86 páginas, ¿no? Creo que ese es un tema bastante interesante en cuanto a una proyección de una imagen diferente. Correcto. Y lo final, creo que él ha buscado principalmente afirmar la seguridad de que él está gobernando. Su mensaje principal es: yo estoy subido en el carro. A pesar de todo lo que están haciendo contra mí, aquí estoy haciendo obras. Y una cosa importantísima es, si tú ves qué ministerios son los estrellas ahí, se nota, por ejemplo, que le ha dedicado como 2 páginas y media al Ministerio de Inclusión Social. Todo lo de las ollas, las obras, a la cual vuelve después en otra parte del discurso. O sea, creo que ahí hay una estructura, digamos, de identidad con lo que él siente cerca. Educación, en los temas principales. Faltan unos que voy a mencionar luego en la parte estratégica, pero creo que el discurso tiene un toque personal en eso. O sea, él ha hecho incluir en primer lugar y con mayor énfasis y mayor extensión aquellos ministerios, aquellos lugares que a él le preocupan. Correcto. Rodolfo, ¿qué piensas tú? Carlos, mira, hace unos minutos nada más el colega Christopher Acosta publicaba lo que en líneas generales había dicho el presidente en su primer mensaje el año pasado.
presidente dijo museo en Palacio de Gobierno. 2, venta del avión presidencial. 3, renuncia a sueldo presidencial. 4, expulsión de delincuentes extranjeros. Y 5, instalación de planta de vacunas rusas. Creo definitivamente que la valla estaba baja. Ahora me parece que el presidente ha estado mejor manejado, más asesorado, ha leído bien, como lo ha dicho Julio, como lo has dicho tú, y creo que ha sido un mensaje de repente un poco largo, pero lo criticable no es tanto el mensaje mismo, sino la actitud de algunos congresistas que cuando lo han recibido o en pleno mensaje se han puesto de espaldas y al final casi ya de su alocución empezaron las protestas, las llamadas, los gritos, ¿no?, destemplados. Bueno, Renovación se retiró del hemiciclo, ¿no? Se retiró, por ejemplo, Renovación, y él sacó, creo que 3 libros de los proyectos que ha archivado el Congreso, ¿no? Y al final se terminó el tema, sí. Entonces, me parece que en líneas generales el mensaje es bueno, es interesante, hay que desmenuzarlo. Por ejemplo, me gustaría hablar más adelante del tema de la pandemia. Sí, no, por supuesto. También, Eso vamos también el asunto de cómo es que él asume que no hay mucha difusión de las cosas buenas que económicamente todo se el han dado. tiempo tiene una disputa con la prensa y la no difusión de lo que él considera sus éxitos. Paola, ¿qué piensas tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo creo que ha sido un discurso más bien, coincido en que hay buenos puntos, pero creo que ha sido bastante largo y poco estratégico en cuanto a mensajes claves que podamos recordar. La lista de anuncios, de obras, de millones es tan larga, va en desorden, salta de salud a educación, de nuevo a salud, luego a trabajo, luego a educación de nuevo, que hace difícil que ahora mismo pudiésemos decir cuáles han sido los 5 temas prioritarios del mensaje. Y creo que eso sí es una cuestión que sus asesores en comunicación deberían haber tenido en cuenta. No coincido con la mirada de que está bien que se haya quitado la ropita de Evo, lo que, disculpe, me parece una forma poco adecuada de analizarlo. Lo que veo es más bien como una pérdida de la identidad que intentaba mostrar y la cercanía a esta idea del gobierno del pueblo, y más bien el ingreso al uniforme del político. No hay presidente al que no hayamos visto con un traje azul y una camisa blanca, ¿no? Entonces es como entrar en el establishment, más bien como querer mostrarse como uno más, pero no como gobierno para todos, sino como ya me volví uno más, ¿no? Esta cuestión constante de hablar de la forma en la que la oposición lo ha tratado, eso sí, creo que claramente con la actitud que la oposición tiene hoy en el hemiciclo, pues alimenta ese discurso que en un momento podrías decir, oye, ya no utilices el discurso victimizante porque has cometido errores, pero la oposición alimenta ello, pues por supuesto el presidente se encuentra entonces fortalecido en ese mensaje. Los 2 puntos principales que yo he visto y que rescato, me parece, al menos en términos de anuncios importantes, por un lado el tema de incrementar pensión 65 en montos y en alcance, me parece fundamental. Pensión 60 pasaría a ser, por lo que él ha dicho, de poder bajar el rango hasta los 60 años, y la idea de la presentación de la ley vinculada al sistema de cuidados. Me parece fundamental que podamos hablar de eso en un contexto además en el que pareciese que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se estaba quedando a un lado. Pues mira, este es un anuncio que me parece bastante destacable. Claro que sí, muy bien. Paula, gracias por esa primera aproximación al discurso. El haberse presentado en el marco de una serie de acusaciones y de investigaciones por parte del Ministerio Público, ¿no nos podían haber adelantado un presidente un poquito más apocado, más a la defensiva, frente a lo que vimos en la primera parte, que fue un presidente que salió al frente y que desafió a la oposición? Es que la mejor defensa es el ataque. Esa es una frase común, medio empírica, pero que aplicamos en todos los hechos políticos. Tú no te vas a lloriquear delante del público, ante millones de televidentes, a expresar tu consternación por lo que está pasando, que es la imagen que a veces también se ha estado construyendo de él. No es así. Entonces se nota aquí que el aplomo que tiene su abogado se le ha trasladado ahora al presidente, ¿no?, para defenderse ante todas las causas que están en contra de él y ante todas las corrientes de opinión que están golpeándolo en el curso de esta gestión. Creo que eso es lo primero. Pero esa defensa, ese ataque es también dirigido a un público, a ese tercio de la población que lo sigue fielmente y que sobre todo están en las áreas rurales y pobres de las ciudades del Perú. Y obviamente, para las personas que son limeñas, el cambio de la ropa de Evo a un terno
no les parece significativo. Pues justamente es un mensaje para las zonas urbanas donde siempre han criticado el uso de esa vestimenta y el uso del sombrero. No creo que el cambio sea definitivo. No, lo que quiero decir es que tiene un simbolismo. Pero ¿no? lo que te plantea Paola es, mueres en tu ley. Si te pusiste el primer día tu ropa y tu sombrero, mueres en tu ley. Está bien, en el fútbol puedes morir con la misma camiseta que usaste 30 años, pero en la política tienes que adecuarte a las circunstancias. Yo digo, es un gesto. Okay. No estoy diciendo que sea trascendente, nada. Por supuesto. Y finalmente creo que en el contenido del discurso hay un hecho que es, a mi juicio, muy importante. Ese es un discurso de justicia social, es un discurso a recompensar a los pobres, es un discurso dedicado casi, yo diría, 80% a hablar de temas trascendentes. Ha dicho cosas muy importantes sobre la educación, ha hablado sobre temas que tienen que ver con, reitero, el bienestar social de la gente. Por ejemplo, la expansión de los programas sociales de 3.5 millones de personas a llegar a 13.500.000, como se con Yanapac, es un cambio muy importante. Igual lo que mencionaba Paola, que son los temas que tienen que ver con la mujer. Creo que en general el tenor del discurso ha sido dirigido a su público, aquel sector del país que se mantiene fiel a su identidad. Rodolfo, en un momento dice el presidente, no importa que quienes deberían también informar hayan ocultado o ignoren nuestros logros. En esa frase hay un decir, sí tenemos logros, y hay un decir, hay un sector del periodismo que hasta ahora no me los reconoce o no me los quiere ver, ¿no es cierto? Y termina diciendo, se dedican a difamar y a mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiendo, en una perversa inversión de los principios elementales del derecho, que probemos nuestra inocencia. ¿Qué te parece eso, Rodolfo? Bueno, en principio yo quería decir lo siguiente, es un mensaje que puede resultar interesante, y de hecho que lo es, Julio lo acaba de señalar, y sin embargo estamos en la disyuntiva de si el presidente va a seguir siéndolo en los próximos días, semanas o meses. Porque Juan de la Puente de Pata María decía ayer a través del Twitter, parece ser que se empiezan ya a juntar los votos y se podrían llegar a los 87, 88 votos que le van a significar la vacancia. Ahora, sobre el tema que preguntas, Carlos, este asunto de la prensa que no apoya, que se necesita difundir las cosas buenas y no las difunde, de repente estoy hablando piedras, pero creo que tiene que ver un poco también con el asunto de quitarle de un día para otro la torta publicitaria a los medios de comunicación. Creo que fue un error. No debió hacerlo considerando que recién empezaba su gobierno. Y después, a lo largo de los 5 años, ir quitándole toda la torta para empezar también a considerar a los otros sectores. Claro, pero Roja, la cobertura informativa no debe ir de la mano con la inversión publicitaria del Estado, ¿no es cierto? De acuerdo, eso en el papel, pero en la práctica, la realidad así, por supuesto, ¿no? Entonces, poco a poco ir quitándosela para entregársela también a los medios, digamos, de provincias y todo lo demás. Pero se la ha quitado de un porrazo y se ha encontrado con un enfrentamiento con la prensa, y la prensa, por supuesto, no difunde las cosas positivas. Tiene razón el presidente, y eso efectivamente está mal. Eso ha ocurrido. No tiene que ser por la publicidad, de acuerdo. Ok. Paula, de pronto tú tienes otra percepción respecto a lo periodístico. Yo creo que el asunto con lo periodístico va más allá del tema de la pauta, va por una cuestión también de los intereses particulares que parte de la prensa defendió desde la campaña electoral, ¿no? Y creo que sí, lamentablemente, es cierto que no siempre hemos visto la mayor transmisión de las cosas positivas que ha hecho el gobierno, pero también creo que hay que tener en consideración que tampoco el gobierno se ha sabido abrir a la prensa en distintos momentos, ¿no? Si bien es cierto que ha habido un sector de la prensa muy duro con el Ejecutivo, también es cierto que podría haberse orientado a través de los medios de comunicación locales, de las radios, haber abierto la puerta para recibir con preguntas, para responder y para hacer entonces un ejercicio de transparencia en la gestión pública, ¿no? Entonces creo que sí nos encontramos con una mezcla de efectivamente una mala relación con la prensa grande, digamos, con los grandes medios marcados también por intereses particulares, y una debilidad en entender la importancia de la transparencia, no tanto por la libertad de prensa solamente, sino sobre todo por el derecho de la información que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, claro, y por tanto de conocer qué es lo que está haciendo el Ejecutivo, no solo para responder por los presuntos casos, a las acusaciones, sino para que no tengamos que esperar un año para conocer cómo se está avanzando en los logros desde el gobierno.
Otro de los momentos que sentí interesantes en la primera parte del discurso, que coincido con Julio, fue la parte más personal, de pronto la parte donde él ha sentido, ¿no? Sentido cómo lo han tratado y cómo se ha movido en esos términos. Él admite errores y dice: hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon de ella. Líneas más, líneas menos. Para alguien con poca credibilidad, reconocer un error en estos términos, ¿funciona? ¿Cambia el juego? ¿Tiende una mano? ¿Se la reciben, Julio, Rodolfo? ¿Qué piensan? No sé, yo veo que en primer lugar el presidente ha hecho una admisión, pero no ha dicho cuál es el contenido de esa admisión. Es decir, qué acciones va a tomar. Y las acciones que debe tomar probablemente tienen que ver con su entorno inmediato. Claro, él pide error por designaciones. Claro, ¿no? Pero ese es genérico. Sí. Ministros, sí, sí, claro. Pero el problema que hay es con el propio staff de Palacio, probablemente. Y que está consciente que tiene que producir un cambio para tener una gente que lo circunde, que le no digo todos, ¿no? Pero digamos que lo ayuden a salir de esta imagen que hay de corrupción instalada en el gobierno central. Y creo que ese tema tiene que ver además con una política más activa en términos del tema de la corrupción. Es decir, la policía anticorrupción en nuestro país está totalmente disminuida y necesariamente es un brazo del Ejecutivo que tiene que ser fortalecido para poder constituirse en una policía preventiva de la corrupción. ¿no? Rodolfo, el reconocimiento de errores, ¿cómo lo valoras? Me parece, Carlos, que el presidente de la República, cuando dice hemos cometido algunos errores, la gente no le cree. No le cree. Yo también tengo un poco la sensación. Pudo haber dicho, pudo haber dicho graves errores y quizá eso de la palabra graves era mejor aceptado. Pero la gente como que duda de esos errores. Y dice, no, pero estos son delitos los que ha cometido en el marco de la investigación de la Fiscalía. O sea, digamos que ven el tema de los errores con el tema de delitos, la gente lo junta y dice, no, este señor se está escapando de sus graves errores delictivos, digamos así, ¿no? Entonces, me parece que por ahí está el problema. Creo que hay una condena previa, ¿sí? Si me permites, una condena previa que él siente que es injusta. El problema es que eso se refuta con actos, con acciones. Por ejemplo, ¿por qué no mete presos pues, a los choros que hay en algunos lugares del Estado? Yo me pregunto, una política anticorrupción activa como la que ha hecho AMLO en México, ¿no? Que también es, digamos, una posición progresista, pues te permite tener un grado de credibilidad. Y lo segundo es que su énfasis principal en lo personal, en lo que él ha dicho, es una defensa que a la vez es un ataque a sus opositores, ¿no? Paula, el reconocimiento de los errores, desde la mirada de una politóloga como tú, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo lo recibes? Creo que queda poco, ¿no? Sabe a poco en un contexto en el que además en los últimos días hemos tenido todas estas noticias, la entrega de el ex secretario de Palacio. Creo que, como bien decía el señor Lara, podría haber al menos hablado de graves errores porque suena a pequeñeces cuando estamos hablando de presuntos delitos, ¿no? Además, sin una llamada clara en términos de la investigación judicial, tengo apertura, va además ese reconocimiento muy de la mano con al mismo tiempo decir, pero me han perseguido desde el comienzo, pero no me van a encontrar nada, pero nadie ha hablado de mí, con lo cual no termina siendo un real mea culpa. Y creo que buena parte de la ciudadanía también esperaba que el día de hoy parte del mensaje fuese rendir alguna cuenta sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces parece una pasada muy rápida que no logra fortalecer su credibilidad. Correcto. Ni tampoco generar una confianza en que realmente se esté allanando o vaya a apoyar las investigaciones, ¿no? Muy bien, sigamos marchando, sigamos viendo este mensaje, Paula. Habló del crecimiento económico. Es verdad, leía informes del BBO Research que hablaban de una proyección que pasa de 2 a 2.3, que no se trata de un rebote estadístico, sino una cosa más orgánica. Pero no es cierto que seamos el país que más crece en la región. Chile ha crecido 7.2. Rodolfo, ¿qué? Pero tampoco estamos en la saga. No, exactamente. Cuidado. No, pero digamos, pero hay que ser precisos cuando uno dice somos los primeros, ¿no? Ahí cometió un error el que hizo el discurso. Y no, espero que en esa parte del discurso no lo haya hecho el ministro de Economía, ¿no? Porque claro, 7 a 2, a 3, a 2.3 o a 3.5. Paula, ¿qué piensas tú?
creo que además habría que ser claro en términos de luego de qué contexto crecemos, ya no solamente en términos de cuánto crecemos macroeconómicamente, sino cuando se habla de cifras de personas que dejan la pobreza, de recuperación económica, Sí. de creación, de generación o aparición de empleo. Todo esto está vinculado a partir de dónde están las cifras, de cómo estábamos antes de la pandemia o de que con la pandemia caímos muchísimo y hemos recuperado un poquito lo que se recupera, digamos, casi que naturalmente en cuanto activas de nuevo la economía y generas espacios para volver a socializar. Porque si pensamos en realidad en lo que luego menciona respecto a creación de empleo y tal con políticas públicas o generación económica con políticas públicas, parece que no es allí donde está la fuerza de ese crecimiento, que hubiese sido más por aceleración mecánica, ¿no? Automáticamente en cuanto abres un poco. Y creo que entonces también, si bien es cierto, hablamos poco de ello y creo que eso está muy bien que lo haya dicho el presidente, es un puntazo para él en el sentido de, oye, por si acaso nadie habla de esto, pero también hay que dejar claro de dónde viene eso, porque además la población puede decir, espérate, ese número tú me lo estás dando y suena muy bonito, pero en mi día a día yo sigo sintiendo alza de precios, falta de empleo, mayor inestabilidad, el gas sigue subiendo, entonces parece distante a lo que realmente la ciudadanía puede estar sintiendo cotidianamente. Julio, antes de darte la palabra y siguiendo lo que nos cuenta Paula, hay una referencia que dice, quiero informar que el reciente reporte de pobreza del INEI indica que la hemos disminuido y se cuenta 1.260.000 ciudadanos que son menos pobres. Es la recuperación de la pandemia, eso hay que decirlo claramente. Esa cifra, recuerda que el año pasado la Pero él la cifra vende como un logro, ¿ah? Bueno, vamos analizando. Okay, sí, okay. O sea, es un logro en el sentido que han Claro, que el recuperado número mejora, una lógico. parte de los que bajaron con Así la es. pandemia al averno de la pobreza, digamos, regresaron ahí, están volviendo, lo cual es positivo, lo cual no es un logro, digamos, tan espectacular, pero es un logro importante de política social, etcétera. Yo quería enfatizar algo que me parece sustancial sobre la política económica. Ahí es donde hay la necesidad de tener un norte, porque si tú subsidias, tienes que tener mucho cuidado que el subsidio llegue a quienes estás tú tratando de subsidiar. Si no, termina siendo un subsidio a los intermediarios del petróleo, a los intermediarios de la gasolina, le das plata a las grandes empresas que venden productos que son los que vas a usar tú para alimentar a la población. O sea, aquí hay todos los intermediarios comerciales tienen un rol negativo cuando tú das subsidio universal. Así que yo creo que aquí hay un eje que él ha dicho, que es, aquí no ha dicho la palabra focalizado, pero sí ha explicado que va a ser una política de bonos similar a Yanapay. Yanapay es un proyecto sumamente exitoso, hecho con el Banco de la Nación y que ha servido para armar una red a través de lo cual tú por celulares, por sistemas automáticos o sin una necesaria presencia en las agencias bancarias, logras llegar a la gente. Y creo que acá hay una política que parece ser que la que van a seguir, que es más acertada que la política de subsidio indiscriminado, que era, obviamente por la emergencia, había que auxiliar a todo el mundo. Correcto. Pero realmente no es sostenible en el tiempo, ¿no? Pero ¿no crees, Julio, Rodolfo, Paula, que ese es un discurso con mucho gasto? Por ejemplo, pensión 65, bajas a 60 y subes pensión a 400 soles, es un gasto. En un intento por tenderle probablemente un reto al SUTEP, también le dice vamos a subir sueldo a los docentes. Claro. A las Fuerzas Armadas, el rancho, entiendo, la propina para los muchachos, para los reclutas. Rodolfo, ¿qué te generó eso? Algunos van a decir, ahí está el populismo otra vez, ¿no? Pero lo que quería señalar en el tema económico es lo siguiente. Y para decirlo quiero señalar que yo soy de los que cree que el presidente tiene muchas incapacidades para administrar el país, que el presidente tiene que responder a los tribunales de justicia, es mi impresión. Entonces, digo sobre el tema económico, me da la impresión, Carlos, como que hay todo un cargamontón y se usa el tema mediático, lamentablemente, para decirle a la gente que estamos en el peor de los mundos en el tema económico. Yo creo que sí en el tema político, pero no en el económico. Okay. Y entonces me dicen, por ejemplo, y pongo el ejemplo, el kilo de huevos está entre 13 soles y 13.50, pero yo la semana pasada fui al mercado de Palermo, en La Victoria, y el huevo está a 7.50 el kilo. Entonces, me parece, sí hay una pretensión de hacerle creer al país que estamos en lo peor de lo peor en la economía. Paula, me quedan 30 segundos, debo irme a pausa para cerrar este comentario, por favor.
Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que el gasto público no siempre significa populismo, que el gasto público es un deber del Estado para con los ciudadanos y ciudadanas. La pregunta sigue siendo si este gobierno, que este año ha ejecutado poco presupuesto, va a ser capaz de ejecutar todos esos presupuestos que ha marcado para el próximo año. Muy bien, volvemos. Paula, gracias. No te vayas, quédate con nosotros para seguir conversando. Igual Julio, Rodolfo, por favor, quédense un rato más. Estamos en Limanche, que en una edición especial del programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Parte del discurso presidencial del presidente Castillo Terrones en referencia al tema del crecimiento del país, la parte económica con la cual se explayó en buena cuenta. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Limanche, yo quiero contarles que estamos con Julio Schiappa Petra, analista político, con Rodolfo Lara, periodista, analista también, y con la politóloga Paula Tábara, que nos acompaña a través del Zoom. Estamos conversando largo y tendido en relación a lo que fue el mensaje. Y quería plantearles la parte del discurso donde el presidente se refiere a la inversión privada, que siempre es importante en el desarrollo económico de un país, ¿no es cierto? Él dice... Debemos señalar que la inversión privada nacional y extranjera, así como los derechos de propiedad y contractuales de todos los peruanos, serán garantizados. Porque eso también se lo pusieron en duda sectores de la oposición durante su primer año de gobierno. Julio. Bueno, en la época que se acusaba de comunista al presidente, ¿no? Creo que y además de terrorista, que es lo más grave. Creo que el tema en el cual yo coincido con Paula Tábara es de que ella señala de que es deber del Estado hacer inversión, peor en esta crisis. O sea, hasta los países más liberales del mundo están poniendo fuerte energía en todo lo que es inversión social. Y creo que en eso sí ha sido fuerte el mensaje presidencial. Creo que eso requiere todavía una estrategia más definida para que pasemos de una estrategia de estirar la mano a una estrategia de ayudarte a pescar, ¿no? Que es un concepto de nuevo cambio, de una reforma de cuarta generación en lo que refiere a la política social. Creo que, en segundo lugar, hay otro tema a tomar en cuenta que es la coyuntura internacional. Tú has hecho una pregunta muy importante. Esto parece lluvia de dinero, lluvia de dólares, lluvia de plata. Bueno, ¿y cómo se financia? Gran pregunta, porque para el 2023 tenemos una coyuntura internacional que se va a ajustar por dos factores. Uno es China, que ha declarado la política de COVID-0, que está llevando a tener muchos problemas de abastecimiento en el mundo de bienes que nosotros exportamos o importamos de allá. Y segundo lugar, es que la guerra de Ucrania ha puesto un compás. Si bien los precios han subido, que acá no se refleja, ha bajado el trigo, ha bajado los combustibles, sin embargo hay un problema de que ha generado un descalabro en la economía mundial que era mucho más cooperativa con la globalización. Entonces, acá hay un tema de disrupción de cadenas productivas, disrupción de líneas de abastecimiento, de no recuperación todavía de la energía mundial a nivel comercial y económica del mundo, en el comercio internacional. Por lo tanto, sin embargo, tenemos suerte, porque América Latina va a ser el menos afectado. O sea, las predicciones son más negativas para el África. Por supuesto. Para el África, que depende totalmente de Ucrania en trigo. Y hay desmanes, además, en África, en Egipto, causados por la ausencia de pan, etc. Pues bien, en América Latina se espera un escenario más moderado de crisis, ¿sí? Pero es un escenario de baja del 3 y pico que estamos a un 2 y pico. Correcto. Que va a afectar la economía, ¿no? Paula, qué bueno que te incorporas, te habíamos perdido por un ratito, pero ya estás con nosotros, estamos analizando el escenario externo y la inversión privada de la cual el presidente de la República habló. Rodolfo, ¿te ibas a comentar algo? Hace ratito cuando yo hablé de que no estamos en el peor de los mundos en el tema económico, no estoy diciendo que estemos en el mejor tampoco. Claro. Estamos mal, pero la pregunta es, en el mundo, ¿quién está bien económicamente? Alemania, Estados Unidos, algún país de Europa, todos estamos mal por la pandemia y la guerra de Rusia con Ucrania. Ahora, en ese contexto sí creo y coincido con Julio que se está trabajando bien, gracias a Dios, como lo han hecho gobiernos anteriores, con el tema de la ayuda social, pensión 65, por ejemplo. Creo que en beca 18 también hay un buen trabajo allí. ¿No te produce un riesgo que los programas sociales terminen siendo usados de forma populista, como fue en los 90, con Foncodes y todo lo que... Pero no lo están siendo utilizados ahora. Eso es bien importante. Porque una cosa es que el presidente vaya a una inauguración o vaya a la ministra... Estoy diciéndolo en el sentido de aclararlo, nada más, ¿no? Perfecto. No se están usando así, pero podrían usarse. Ese es un riesgo siempre. El Congreso tiene que vigilar, pues, ¿no? Correcto. Rodolfo, termina, porque te interrumpí, por favor. Estaba sosteniendo ya para terminar de que en estos programas sociales puede estar el kit del asunto para que el presidente salga a flote en este año si es que se queda.
¿no? En el entendido de que se va a quedar. Claro. Yo creo que bien asesorado, como ahora que se le notó con cierto aplomo, a diferencia del homenaje a Kimberly García, que me dio pena, estaba Sí. asustadísimo, Sí, estaba apocado, timorato. se Sí, equivocaba en el nombre, etcétera. Entonces, si el presidente trabaja bien el asunto de los programas sociales, sin populismo, sino con la seriedad que corresponde y no sigue convocando a gente que no vale, disculpando la expresión, un pelo en el gabinete ministerial o en algunos otros sectores del Estado, me parece que le puede ir bien. Correcto. Paula, así como si en el sustrato de mucho de lo que estamos conversando hay una suerte de crisis de confianza respecto a la figura del presidente de la República y no le creemos o le creemos poco cuando habla de enmendar errores, ¿qué opinión te merece cuando él dice que va a respetar los contratos y la inversión privada? Al menos en el caso de la derrama magisterial no pareció ser así, digamos. Sí, yo creo que hay que pensar que el presidente a veces da unas de cal y unas de arena, digamos, es decir, tenemos momentos, creo que a lo largo de este año ha hecho un esfuerzo porque ese cuco del comunismo y de la expropiación que se le quiso colocar, mostrar que no era así, ¿no? Y creo que eso de alguna manera sí ha ayudado a generar algún nivel de confianza, pero luego nos encontramos con algunas situaciones que sí cuestionan, ¿no? Que sí resultan cuestionables, y yo diría, para no quedarnos solo en lo económico, sino vincularlo con lo político, recordar que para promover la inversión privada, para promover la estabilidad económica es necesaria también la estabilidad política, ¿no? Escenarios de crisis política llevan siempre a que haya más dudas y temores alrededor de la inversión privada o de la economía. Y entonces creo que ahí es donde el presidente Castillo tiene una tarea quizás mucho más fuerte propia, porque al final tú puedes tener un muy buen ministro de Economía que te maneja esa cuerda separada de la que se habló tantas veces, ¿no? Pero necesitas garantizar un nivel de estabilidad que permita efectivamente confiar en esos contratos privados, pero además en que el Estado va a poder cumplir en general con los compromisos que asume, ¿no? Sí me parece sumamente rescatable, además, que se hable de el cobro de las deudas tributarias, porque hay que pensar que mientras más deuda tributaria se cobra, más recursos hay para la inversión pública y para el mantenimiento de los distintos programas sociales, pero además en general de la infraestructura y del servicio público. Pero Paula, sobre eso último, ¿no te da la sensación que si el presidente habla de cobrar esas deudas, de alguna manera se mete en un proceso de arbitraje o de espacio en el Tribunal Fiscal donde no debería entrar quizás? Yo no creo que no debería entrar. La pregunta es, de nuevo, si estamos en condiciones de entrar, ¿no? Pero sí creo que, aunque a veces nos asuste confrontar al sector privado, es necesario recordar y recuperar el sector público también y la inversión y, digamos, el recurso público en distintos aspectos. Lo que pasa es que, como a veces nos parece tan mal gastado, tan mal gestionado, pues nos da más miedo más bien colocarnos en esa otra posición, ¿no? De acuerdo. Hablemos de COVID, si les parece, hablemos de salud. El minuto de silencio por 230.000 muertos es un gesto, no sé si para un mensaje de 28 de julio, pero es un gesto válido. Creo que hay que recordar a las 213.000, dijo el presidente. 213.000. Pero en realidad ya van 214.000 y pico. No, sin duda, ¿no es cierto? Por eso les pareció un buen gesto, lo toman bien. Bueno, hay un tema de manejo ahí de masas, para hablarlo claro, en un término muy burdo, ¿no? Que es una buena técnica para también presentarte de una manera que seas apreciado como el líder de la reunión, ¿no? O sea, muchas veces ese homenaje de un minuto de silencio no obedece solo al tema. Tienen que ver con algo sensible que acerca humanamente a todos los presentes en una sala. Es una técnica utilizada por oradores, todo, que creo que en este caso también ha sido hecha porque el presidente siente el tema, porque recién han aprobado la política para los huérfanos, ¿no? Que es un contingente. Miren, en toda la campaña electoral, yo tuve incluso problemas con una candidata que asesoraba, que no quiso aceptar que se sacara un seguro o alguna forma de apoyo a los huérfanos en la pandemia, porque no había conciencia de la envergadura del problema, ¿no? Del número de muertos que había generado una legión de niños huérfanos que son, tengo entendido, como 120.000 en total, e inclusive hay como 30 y tantos mil que perdieron a sus madres siendo niños muy pequeños, ¿no? Entonces ahí hay un tema humano que fue, digamos, también resaltado en el discurso. Creo que ahí hay un elemento
como el que yo señalo. O sea, es una manera retórica de entrar a una reunión difícil, ¿no? Ok. Y marcas la cancha. ¿no? Y marcas la cancha, Rodolfo, efectivamente. ¿sientes lo mismo? Estoy de acuerdo con el presidente y su minuto de silencio. Está bien, me parece que No es un tema para pasar rápido. No, al contrario, es un tema para decir que es sensible al dolor de los peruanos, pero además, como dice Julio, para manejar la escena. ¿No es cierto? Él es el que está haciendo uso de la palabra, asume y convoca que se pongan de pie y entonces todos se alinean a eso. Pero al margen de aquello, me parece que el gobierno no está manejando bien el tema de la pandemia. Sí estoy de acuerdo con el presidente cuando dice la vacunación es importante, pero justamente porque la vacunación es importante, creo que no hay un liderazgo desde el Ministerio de Salud como debiera. No necesito mencionar a los otros. O sea, Vizcarra salía creo que todos los días a hacer anuncios como presidente de la República. Yo no estoy pidiendo que salgan todos los días, pero por lo menos una vez al mes que salga el ministro de Salud a decir cómo estamos con el asunto. Pero Rodolfo, el presidente se ha felicitado de los logros en vacunación, pese a que se ha ralentizado evidentemente el proceso. Eso ha sido bastante evidente, aunque después se han recuperado un poquito. Sí, sin duda, ¿no? sin duda. Ahora estamos en la cuarta dosis a partir de los 30 años, etcétera, etcétera. Pero insisto, no hay liderazgo. Es más, cuando sueltan la publicidad para que la gente se vacune con la cuarta dosis, la publicidad está dirigida pues a los chicos, es musical, bailable y todo lo demás. Disculpe lo presente, la publicidad del Ministerio de Salud es la peor que hay en el país desde hace 20 años. La peor. Paula, y falta publicidad. ¿Qué piensas tú del tema de salud? Sí se refirió, por ejemplo, a hospitales, pero en función al COVID, ¿qué piensas? Mira, yo creo que ese minuto de silencio, más allá de si era publicitario o no, es necesario y va a ser siempre necesario mientras la pandemia esté ahí y sigamos perdiendo peruanos y peruanas, ¿no? El problema creo que viene cuando al mismo tiempo que plantea el minuto de silencio y se plantea metas altas, 80% de adultos vacunados con la tercera dosis, 80% de niños entre 5 y 12 años vacunados con la segunda dosis, y cuando uno ve esas metas y esa sensibilidad inicial, luego lo que no ve es estrategia en el día a día, no vemos un manejo de una estrategia más activa en torno a la vacunación, y luego además no vemos que se condiga con otras acciones vinculadas al tema de salud. No bastan 3 hospitales para resolver el problema, claro. Y en cambio los problemas de salud, y en cambio poco y nada hemos oído hoy de la recuperación del primer nivel de atención. Por ejemplo, o cuando se habla del afianzamiento de los contratos CAS-COVID a CAS permanentes, tampoco se habla de todo el número completo, ni exactamente cómo se van a repartir, ¿no? Entonces creo que allí hay una parte que queda como muy en lo discursivo, sí, vamos a seguir vacunando, pero no queda claro cómo se va a seguir haciendo esto, ni se habla tampoco de la importancia de recuperar esa salud pública, de darle calidad a esa salud pública, más allá, de nuevo, de ese esquema de vacunación que hemos visto debilitarse en este tiempo. De acuerdo. Paula, Julio, Rodolfo, siendo un mensaje que rindió cuentas a su manera, con sus cifras, como lo hemos venido conversando, sí creo que es un discurso que planteó una meta concreta. Les leo. La meta como gobierno, dijo, es que al cierre el Perú sea un miembro de la OCDE, que como meta me parece interesante, nos traza un norte, ¿no es cierto? Para lo cual requerimos del trabajo conjunto del Ejecutivo, del Legislativo y de la sociedad civil. Julio, OCDE como posibilidad para el Perú en los parámetros en los que estamos, ¿es una posibilidad real? Eso lo ha puesto la Cancillería porque es una meta nacional, de Estado, ¿sí? Que ha sido repetida por varios presidentes, pero creo que ahora las condiciones políticas del país no lo permiten. Pero sí es un objetivo centralizar las acciones del país buscando ese espacio. Yo personalmente... Perdóname, ¿no lo permiten por la crisis? Por la crisis. La crisis política no permite el agarrar esa meta. Claro. Yo tampoco creo, me van a disculpar, pero no creo que la meta de ser de la OCDE sea, digamos, llegar al paraíso terrenal. Yo creo que en realidad es una meta que te obliga a una serie de cosas, sí. Pero países que han estado... objetivos. Te pone objetivos, ¿no? te alinea. Es decir, sí, claro. Te sirve como una especie de disciplina en tu gobierno, sí es verdad. Pero recordemos Chile, ¿no? Entró a la OCDE y mira el despelote que se armó con las protestas callejeras, ¿no?
O sea, es como el Tratado de Libre Comercio que firmaron en el año 2000, en plena insurrección en Chiapas del comandante Marcos. Y me acuerdo una frase que me dijo un diplomático, ¿no? Me dice que cuando entraron los mexicanos y se había habido el levantamiento el 1 de enero, que era el día que ellos firmaban el tratado, le dijeron bienvenidos a América Latina, ¿no? O sea, creo que hay que tener un realismo pragmático en esto. Pero lo importante, a mi juicio, para el Perú, es fortalecer las grandes líneas. Minería, por ejemplo, hablando no de reformas sociales y de lo que hemos estado hablando, sino minería. La minería es un problema ahorita, por los conflictos sociales y porque requiere una política activa de roadshows, de presencia del Estado, muy dinámica para lograr que eso, que es el bolsillo del Perú, mejore mucho mejor. No recuerdo si habló de proyectos mineros, ahí no sé... No habló, pero no además habló, ¿no? hay un dato, en estos días se ha aprobado solamente una cifra ridícula para lo que es la formalización minera, 1.400.000 soles, por favor. No, pues, son o sea, 400.000 mineros eso es una que son informales, entonces hay creo cambios que hacer también, ¿no? Yo me pregunto, los proyectos mineros y las mineras en su conjunto, ¿por qué se portan, para decirlo de algún modo, se portan mal con el Estado peruano, con las comunidades? Si esas mismas mineras en otros países la hacen bien, respetando el Estado de Derecho, respetando a las comunidades, es más, trabajan junto con las comunidades. Bueno, es nuestra propia debilidad institucional, Rodolfo. Estoy totalmente de acuerdo, es el Estado, es el gobierno de turno, el que yo no sé si es una suerte de comparsa o si es que están aceitados o sencillamente pues son negligentes, insensibles con los intereses del país, ¿no? Hay errores que se han cometido, si me permite una cosa muy breve, errores que se han cometido en el origen de toda esta presencia minera. Entre ellos, por ejemplo, tú tienes casos exitosos como Antamina, casos exitosos como Chinalco y desastres como Las Bambas, que ha sido mal concebido porque no se hizo un mineroducto. Pero ojo que La Bamba era modelo de gestión en minera y comunitaria. Era modelo, no, yo sé, la parte comunitaria cuando estaba la Exactamente, los la usos, anterior, claro. claro. Entonces ahora ese es un tema también pendiente, ¿no? Paula, no quiero abandonarte, quiero que nos cuentes y nos des tu opinión. Dime, OCDE. Creo que para volver a la pregunta inicial respecto del objetivo de entrar a la OCDE, en primer lugar coincido con la idea de que el momento de crisis política, las diversas acciones desde el Estado también alrededor de la transparencia y la democratización hacen difícil que este objetivo sea realmente alcanzable, pero me preocupa una cosa incluso más de fondo. ¿Qué significa ahora mismo la OCDE para la ciudadanía en general? ¿Qué te dice como prioridad? ¿Cuánto es realmente algo que tú creas que va a afectar tu vida o que te va a traer algún beneficio? Quizá esta larga lista de promesas que hemos oído, un poco desordenadas y tal, podrían acercarse un poco más a lo que la ciudadanía te está diciendo, pero si el objetivo del mensaje era, como decíamos al comienzo, llegar quizás más a su electorado, al público, que se ha quedado con él, o tratar de recuperar algo de esa ciudadanía que parece estarle abandonando cada día más, el objetivo del discurso tendría que haber estado en cómo afectan las acciones del gobierno mi día a día, el día a día de la población, y en todo caso entonces, ¿qué beneficios puede traer la OCDE? No, pertenecer a la OCDE para el día a día de la ciudadanía, porque lo que estamos viendo ahora mismo es una inmensa distancia entre lo que se debate entre los políticos y lo que la ciudadanía necesita o está teniendo como prioridades. No, solo añadiría una cosa en el tema respecto a las mineras que se ha estado hablando, que me parece importante decir, y es que hubiese sido positivo quizás que en todo lo que tiene que ver con la industria extractiva se volviera a hablar de recuperar la estrategia de diálogo social, de diálogo con las comunidades, que fue positiva, que fue uno de los logros de algún momento de este gobierno y que parece haberse ido dejando de él. Paula, estoy por cerrar la mesa, pero no quería despedirme de ti sin que me dieras alguna impresión sobre este proyecto de ley del cuidado, que siempre es un tema en discusión. Me parece fundamental que además, como decía al comienzo, en un momento en el que más bien parece que hay toda una ofensiva contra la política vinculada a los temas de las mujeres y a las preocupaciones de las mujeres, creo que es positivo que estemos frente a una posibilidad de tener una ley que respalde los cuidados, que respalde un sistema de cuidados que nos permitirá a las mujeres también participar mejor de la economía, tener más autonomía, poder sentirnos respaldadas desde lo público en un conjunto de servicios, ¿no? Y creo que eso es importante porque probablemente es de las cosas que se han dicho, aunque ha pasado muy desapercibida, porque por supuesto en un mundo de análisis en el que no siempre las mujeres tenemos la palabra,
queda de lado todo lo que tiene que ver con las políticas de la mujer. Creo que es fundamental que podamos tomar esto como, creo, una de las mejores noticias y de lo más innovador que se está diciendo ahora, ¿no? Con un ministerio que trabaja más bien silente, que a veces parece quedar en segundo plano, pues que por lo menos este esfuerzo haya logrado llegar hasta el discurso presidencial y que llegue al Congreso. Es importante y ojalá podamos ver un impulso en el Congreso también para que sea aprobado. Yo creo que es un proyecto de ley fundamental, de lo mejorcito en este primer año. Gracias, Paula, ha sido un gusto. Feliz 28, que vive el Perú, por supuesto. Gran abrazo. Un abrazo, Carlos. Julio, Rodolfo, reflexiones finales, por favor. Julio. Es necesario que el empate cero que existe hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo dé lugar a un diálogo. Creo que la esencia de la política es la negociación y el diálogo. Y hemos pasado por la experiencia, yo estuve presente, en la época que hubo el problema con Fujimori y la caída de la dictadura, y fue un ejemplo de cómo se puso de acuerdo el mundo político. Hoy día no están los partidos, no están los líderes, pero van a tener que aparecer debajo de la tierra. O sea, va a haber que lograr un diálogo necesariamente. Creo que ahorita arranca por el Congreso y el Ejecutivo, pero debe ser un diálogo nacional. Siendo esa crisis mucho más grave que esta. ¿No es siendo cierto? Esa crisis mucho más grave, por supuesto, era una dictadura poderosa, ¿no? Ahora, ese es un tema. Me parece que es fundamental que el Congreso sea consciente, la líder del Congreso ahora, que es Lady Camones, sea consciente de su rol como parte de un proceso de pacificación del país y de abrir una etapa en la cual, cumpliendo con lo que se está prometiendo por parte del presidente, que es someterse a las investigaciones judiciales. Creo que hay ahí una primera condición. La segunda condición es... Para cerrar, Julio, por favor. Sí, por supuesto. Es que el rol del presidente de la República tiene que pasar a ser un rol mucho más vinculado a los temas de lo que hablaba Pablo Tábara hace un rato, que es la idea de que tiene que hacer lo que la gente quiere, pero no lo que la gente le pide. Tiene que programar este país para que haya éxito económico, haya igualdad, haya justicia y también haya libertad. Buenísimo. Muchas gracias, Julio Schiappa. Siempre es un gusto conversar contigo. Rodolfo. Rápidamente, sin ánimo de ser pesimista en esta reflexión, nos va mal en el gobierno, pero nos va mal también en el Congreso de la República. Y como cereza del pastel, no sé si ya la gente sabe de un caso de violación sexual en el mismo Congreso. Es increíble, Rodolfo. Hace 24 horas y el congresista está siendo buscado por la policía y no lo encuentra. Sí, dopó a una asesora, ¿no es cierto? Y la violó. Increíble, en el Congreso de la República. Ha pasado en Estados Unidos, Cuidado. O sea, son hechos no me consuela, Julio. No, a mí tampoco, menos. Más bien hay que hacer una protesta nacional por este hecho, claro. Gracias. Que en la marcha se vayan a pedir la igualdad de las mujeres en este país. Qué barbaridad, gracias. Ha sido un gusto, Carlos, una conversación muy interesante. Julio, Rodolfo, encantado. Su casa, cuando quiera. Muy gentil, muchas gracias. Vámonos a la pausa y seguimos con más en esta edición especial de